Bueno, ya que vimos la tumba conmemorativa de la Cayetana, porque algo que Rolando nos comentó ahora, creo que es algo nuevo y que un poco ayuda a aclarar un poco de las cosas que sucedieron allí. Pero a veces lo que no se conoce es el trasfondo, por qué surgió este movimiento, por qué murieron esas personas. Y para eso tendría que irme hasta 1832 con el movimiento, la rebelión de Anastasio Aquino, donde en ese tiempo se pusieron unos impuestos que casi no había excepción, tanto el que tenía bastante dinero como el pobre pagaban lo mismo. Entonces esto vino a crear un descontento que llevó a Anastasio Aquino el 14 y 15 de febrero de ese año a llegar a San Vicente, porque había un problema que, según los datos que manejaba Anastasio Aquino, de San Vicente lo habían llegado a atacar. Entonces él venía en acto de venganza, pero por, digamos, recomendación del cura de San Vicente de ese tiempo, salieron a recibirlo como un héroe, una forma de que no causara mucho daño él en San Vicente. Pero así lo hizo. Y ya después volvió él, donde su hermano iba a venir por el lado de Tecoluca. El otro que lo acompañaba iba a venir por el lado de Verapaz, unos que dicen que por Guadalupe, y Anastasio Aquino que iba a llegar por el centro. Datos históricos de acá de esta zona, cuando él iba a vengarse de los vicentinos, eh, hubo no un decreto, sino que un acuerdo del ejército que en la hacienda de San Diego, aquí por el Puente Negro, donde estaba el casco de la hacienda, allí iba a estar un ejército esperándolo a él cuando viniera. Entonces Anastasio Aquino venía supuestamente liberando a los oprimidos por estos terratenientes de ese tiempo. Y bueno, conocemos lo que pasó en San Vicente, donde él hizo muchas cosas, robó a las personas de dinero, y de las cosas tal vez que mancharon su nombre fue que llegó a Pastepeque y allá hubo alguien que le dijo que matara a dos personas de Apastepeque, y esto manchó, digamos, su récord para lo que pasó en ese momento, porque la lucha estaba buena, pero como la gente de dinero sabían que él iba a llegar, llegó la noticia que Anastasio Aquino iba a hacer la guerra contra San Vicente. Las personas de dinero se fueron para la iglesia del Pilar y allí se escondieron con toda su riqueza, o sea, llevaron oro, plata y todo. Él iba a entrar a la iglesia porque ya le habían dicho que allí estaban las personas adineradas. Entonces el cura le dijo que no lo hiciera porque allí era casa de Dios. Y él no hizo caso. Los demás soldados sí tuvieron un poco de temor, pero no hizo caso y se metió a este lugar. Y un acto tal vez que no se acepta mucho, que tomó la corona de San José y él se coronó como el rey de los Nonualcos. Pero una de las cosas también que manchó, o sea, las luchas son buenas, pero cuando se llega a unos extremos se le pierde sentido. En mi caso, yo lo veo que una cosa de las que no voy a probar, de las que hizo Anastasio Aquino, que quemó los archivos de San Vicente. O sea, por eso históricamente no hay historia en San Vicente, ni hay archivos más allá de eso, porque todo lo quemó. Entonces creo que parte de la historia se perdió en ese momento. Y es de las cosas negativas, pues como consecuencia él después fue traicionado por los mismos indios y fue capturado, llevado a San Vicente, donde se le juzgó, y en la Cuesta de Montero, donde ustedes han visto que está una cruz que dice Anastasio Aquino y está la fecha allí, pues él fue fusilado y un soldado le cortó la cabeza, y esta cabeza fue metida en aceite hirviendo porque le tenían miedo. Y esa cabeza, o la calavera, como le podamos llamar a eso, fue llevada donde está esa cruz, y en una jaula de hierro allí se metió, y allí estaba esa cabeza como un ejemplo que les iba a pasar a los que
se rebelaran. Entonces venía esta lucha, digamos, los campesinos disconformes con lo que estaba pasando, pero digamos que eso es el origen de lo que se venía sembrando en la mente, porque a través de los años, digamos, el añil, pues los terratenientes eran dueños de las tierras, pero la cosa se agravó ya en 1870-80. ¿Por qué? Porque en ese tiempo surgieron los tintes artificiales, entonces bajó el comercio del añil. También plagas de langosta, como, sí, langosta, el chapulín también, como se le llamaba, dañaron los cultivos, o sea, todo. Que incluso las alcaldías sacaban unos avisos que todo ciudadano mayor de edad estaba obligado a ir a los campos a andar matando las langostas o chapulines. Entonces esto llevó a la quiebra a los hacendados y empezó a verse un cultivo alternativo, y como lo que venía surgiendo en ese tiempo era el café, entonces el gobierno empezó a incentivar a estas personas para que sembraran café. Y las tierras, los ejidos que habían en ese momento, entonces empezó a ser de estas personas. Tecoluca tenía un ejido de 120 manzanas, donde los indios sembraban, porque hay que decir que, como se los dije cuando les estuve hablando de las ruinas de Tehuacán, San Vicente como tal, fundado el 26 de diciembre, la vez pasada dije una fecha, dije 25, pero es 26 de diciembre de 1634 que se funda San Vicente. Se funda por gente hacendada, las 50 familias, pero eran familias hacendadas. Entonces San Vicente no era un lugar de indios, porque en la parte se le llamaba en ese tiempo Santiago Apastepeque, y lo que es Ixtepeque eran pueblos de indios. Entonces los españoles estaban haciendo cosas que no debían, y por decreto real fueron expulsados de estos pueblos. Entonces estas familias que salieron expulsadas de estos lugares vinieron a San Vicente, el famoso árbol de Tempisque, y allí ellos decidieron fundar San Vicente. Les tocó comprar esas tierras. Entonces en nuestra zona acá donde nosotros vivimos nunca hubo indios, ya no habían indios. El único lugar donde había unos pocos indios ya era Tecoluca, porque Tecoluca, o como se le conocía anteriormente, Tecoiluca es el nombre que se le conocía, sí era un pueblo de indios que fue fundado en 1548. Entonces estos sí, digamos, se vieron bastante afectados con en la siembra de café, porque ellos empezaron a ver que sus lugares de trabajo ya estaban quedando en manos de los mismos terratenientes. En 1888 el presidente Saldívar hizo una reforma donde estos ejidos pues pasaron a estas manos, y el campesino o el indio, los pobres, se vieron más afectados, hasta llegar al momento donde el general Martínez hizo otra reforma. Pero pocas familias se vieron beneficiadas con la reforma agraria que hizo él, porque sí se les dieron unas tierras. Pero surge el otro problema, y creo que aquí vamos llegando ya para llegar a lo de la Cayetana, que en 1930 surge el Partido Comunista, donde el primero que fue contactado por los comunistas en El Salvador fue Farabundo Martí, que tenía su apoyo de México y de Cuba, pero todo venía de Rusia, donde está el famoso Lenin, que es el que inició con esa ideología. Farabundo Martí, en ese tiempo, digamos que contactó al jefe de los indios de Sonsonate y Salco, pero el detalle es que los indios se vieron engañados hasta cierto punto, porque se les animó para que fueran a tomar los cuarteles, y los indios tenían escopetas de taco y machetes, pero el ejército
ya tenía ametralladora. Entonces cuando llegaron los indios, pues fueron recibidos con esas clases de armas, pero de allí es donde inició la lucha. Pues ya estaba Martínez, que había llegado a la presidencia, pues un militar, y creo que una de las cosas que han venido complicando es que eran tiempos de militares, de golpes de estado, de dictadura, y pues la represión fue grande para los indios y pues tuvo un resultado no esperado por las comunidades indias, donde Feliciano Amas, que era este líder de los Nonoalcos, se puso al frente, pero antes de eso Farabundo Martí fue capturado y él fue fusilado. O sea, Farabundo Martí no era un pobre, era una persona hacendada, tenía sus medios. Pero los indios aceptaron la ideología comunista que se les estaba presentando y pues hasta estas alturas, en la matanza del 32, pues no se sabe ni cuántos murieron, porque unos historiadores dicen que eran 30.000, otros 25.000, otros 16.000 y otros dicen que entre 6.000 y 7.000, no se sabe, pero que hubo una masacre, sí. El resultado de esto fue que el que hablara náhuatl o tuviera apellido que venían de estos, pues simplemente eran echados presos. Entonces, de ahí viene otra cosa que terminó complicando la historia, que muchos empezaron a adoptar apellidos españoles y nombres. Entonces, de ahí empezó a perderse esta cultura. Pues ya sabemos lo que pasó en el periodo del dictador, el general Hernández, que terminó con muchas cosas, pero también hay un presidente que hizo cosas buenas y es el presidente Araujo, el doctor Araujo, que ganó la presidencia en 1911. Y una de las cosas que cambió, porque estaban acostumbrados a los golpes de Estado, y Araujo era el primero que llegaba democráticamente al poder. Entonces esto incomodó a las élites que habían en ese tiempo. Y Araujo, una de las cosas que quería hacer era reformas, porque él quería beneficiar al campesino, al pobre. Pues ya sabemos que los grupos de poder jamás van a permitir esas cosas. Y como resultado fue que estando en el parque frente al Palacio, al ex Palacio Nacional, la parte turística que hay ahora, allí en una banca pues llegó un indio y pues él le pegó un machetazo y lo valió. Y el indio se llamaba Virgilio Mulatín. Pues empezó una cacería para dar con los responsables, pues atraparon a estas personas de abajo, pero el detalle es que estas personas fueron fusilados, o sea, ligero. ¿Por qué? Porque esta reforma afectaba a los terratenientes, entonces que estos hablaran significaba que se hacía un gran problema. Entonces, al fusilar a estas personas que estuvieron involucrados en el asesinato del presidente Araujo, se perdió toda evidencia que podía ser. Entonces quedó, digamos, la impunidad. Los hacendados que estuvieron detrás, quienes financiaron todo esto, nunca se supo quiénes fueron. Entonces, digamos que de allí es donde hubo un alivio o donde hubo esperanza para el pobre que las cosas cambiaran, pero no fue así. Hasta llegar a los años 70, donde también estaban los problemas, o sea, lo que sucedió en el 32 ya venía eso en el pobre. Y creo que los problemas principales se daban en el caso de Coluca, que es donde estaba bueno, el cantón La Cayetana, que las tierras básicamente estaban concentradas en unas pocas manos. Y por lo menos les digo los nombres de la familia, que ustedes van a saber la cantidad de manzanas que tenían. Está la familia Molina, que era dueña de 12.500 manzanas. Los Miranda,
tenían 3.300 manzanas. Los Chávez, 19.200 manzanas. Entonces, básicamente, el municipio de Tecoluca estaba en manos de esas 4 familias. Entonces, aparte que las 120 manzanas que les mencioné, que era elegido de los indios, ya habían desaparecido. Entonces, básicamente esto empezó a... La gente con la disconforme, o sea, el detalle que en esos tiempos ya el campesino ya se miraba afectado en todos los sentidos, porque Coralia Angulo, que era quienes alquilaba a los campesinos para que ellos trabajaran, pues pasó el problema que ella le alquiló estos terrenos a una persona que vino a sembrar algodón. Entonces ellos ya no tenían tierra donde sembrar. Y aparte, esta persona empezó a contaminar los lugares porque utilizaban unos venenos. Bueno, no sé, usted conoció las algodoneras también, que era un lugar de explotación, pero también la clase de venenos que utilizaban como que afectaba bastante la salud de las personas. Entonces esto contaminó los mantos acuíferos, mató los peces que había y el campesino no tenía donde sembrar. Esto hizo que los campesinos empezaran a hacer cosas que no estaban bien. Pero un poco tiempo atrás, siempre en los años 70, surgió una organización. Y básicamente la fecha exacta fue el 1 de abril de 1970. Surgieron las FPL, que son las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. O sea, les estoy contando toda la historia para que ustedes vean lo que estaba relacionado con Farabundo Martí. Porque ellos tomaron, digamos, esta lucha, la ideología que él había implementado por medio del Partido Comunista, aunque el Partido Comunista no había desaparecido en ese tiempo, porque incluso Shafiq Handal fue secretario de este Partido Comunista. Entonces, esto hizo que surgiera una nueva lucha, una nueva ideología para estos campesinos, donde se les empezó a dar esperanza de una lucha para ellos lograr obtener tierra, porque lo que vimos allá, que decía la placa, que vimos allá, el mártires, ¿de qué decía? Mártires de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mártires de la tierra? Porque la lucha que ellos iniciaron, y vamos a ver de qué forma esto ha beneficiado a todos los campesinos en la historia. Porque surgen algunas figuras de eso que pasó allí, y una es David Rodríguez, que él había venido de Colombia. Era un joven sacerdote católico. David Rodríguez Rivera era el nombre de él. Llegó a una iglesia cercana allí de la Cayetana. Los campesinos lo llamaban Padre David. Había vuelto poco antes de la conferencia de obispos de Medellín. O sea, en 1968 él vino de allá, en la que se informó de la teología de la liberación, la idea de fusionar la espiritualidad con el activismo político. Su misión como cura cambió al ver la vida diaria de la Cayetana, y otros sacerdotes de la misma opinión en todo el país formaron grupos campesinos. O sea, de ahí se empezó a organizar, porque ahí es donde iniciaron los sindicatos. Entonces la lucha sindical de la, digamos, de beneficiar a los obreros y a los campesinos, porque ustedes van a escuchar en la propaganda de estos grupos que siempre se habla de la oligarquía. La FPL empezó a sacar 2 publicaciones, una era El Rebelde y otra era La Estrella Roja. La Estrella Roja era una literatura donde daban a conocer la ideología comunista, donde se hacía clara la lucha del campesino. O sea, allí informaban a la gente en qué consistía la igualdad, porque
algo que tal vez la gente no entiende lo de comunismo, ¿va? Cuando hablamos de comunismo la gente se le va a la mente grupos izquierdistas, ¿va? De ideología, o sea, guerrilleros en pocas palabras. Pero verdaderamente el comunismo, como se implementó al inicio, lo que se quiso hacer fue que el comunismo era que no iba a haber propiedad privada, sino propiedad en común, así como eran los ejidos en ese tiempo, que eran tierras donde lo sembraban, pero no era de nadie. Entonces, esto dio esperanza al campesino, y allí es donde llegamos a un momento de lucha bien raro, porque se mezcló la política con la iglesia, y el mismo Lenin que inició estos movimientos, porque el comunismo viene ¿cómo se llama? Marx. Es el que implementó esto, pero Lenin, digamos que la hizo ya un poco realidad en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, pero el problema es que las condiciones que habían o implementar esto del comunismo era en países desarrollados que tenían los medios, pero Rusia no tenía los medios, entonces como que la cosa fracasó un poco, pero se trató de implementar acá en América y en El Salvador. Estaba México, ya estaba Cuba, pues Nicaragua también, que estaba en la misma lucha. Entonces, por medio de la iglesia se empezó a predicar, a dar sermones de eso de la política, de la espiritualidad y la política. Y bueno, yo creo que en mi punto de vista, yo creo que no era lo correcto en esa parte, porque mezclar política con esos problemas que se estaban dando, no le veo mucha lógica en esa parte. La lógica que se le ve que ellos lucharon porque los terratenientes querían ellos tener la mayor parte de terrenos, y siendo así ellos, estaba bueno esa parte, porque así como ellos tenían sus derechos, porque muchos de los terratenientes querían todas sus propiedades, ¿verdad? Querían todo para ellos, pero para el campesino no. Entonces esa lucha fue buena, porque al final ellos lucharon por algo, un buen común para ellos, ¿verdad? Pero mezclar la política con este tema así, en mi aspecto, no sería lo más conveniente. el mismo Lenin lo dijo, la religión y la política son el opio de los pueblos, refiriéndose que la política y la religión siempre dividen. O sea, vámonos, solo tomémoslos así por ejemplo, las dos cosas. Cada religión dice ser la verdadera, la otra está equivocada. Entonces esto empieza a crear una ideología, una teología, que si mi religión me dicen que yo soy la verdad, yo creo que todos los demás son mentiras, son falsas. Vamos a la parte política. Yo soy de X partido político. O sea, mi ideología es la verdadera, la otra está equivocada. Entonces, lo que Lenin dijo es lo correcto, pero el problema es que de donde venía el comunismo o la ideología, mezclaron eso, entonces cometieron un error en ese sentido. Y creo que aquí donde, digamos, la iglesia se vio bastante involucrada en la cosa. ¿Por qué? Porque esta espiritualidad política o esta nueva teología se empezó a andar enseñando en las iglesias. Entonces, allí es donde se vieron involucrados básicamente en todo el conflicto armado. Bueno, y muchos saben, no sé si acá se dio bastante, bueno, ya vimos lo de la ermita de San Rafael, porque yo les cuento la parte de la ermita de Santa Gertrudis, donde los familiares cuentan que las campanas sonaban que iba a haber misa, pero cuando llegaban lo que había es un meeting. Era una como reuniones para organización. Sí, para animar a la gente que se unieran al movimiento. Entonces, y una de las personas claves que hubo en este sector fue David Rodríguez, ¿va? Que anduvo enseñando esa teología, y pues al final muchas personas terminaron involucradas por lo que creyeron en eso. Otros dos famosos que predicaban esta teología, pues Rutilio Grande y Romero, ¿verdad?
Arnulfo De Romero. hecho, ellos fueron asesinados ellos fueron asesinados en el aspecto de que lucharon por las luchas sociales, ¿vea? Porque por las igualdades, porque ellos querían que todos los campesinos obtuvieran parte de terrenos y todo lo demás, pero eso sí, vea, que lo hicieron mal con mezclar La política con la religión. Con la política con la religión, ¿verdad? Pero por lo demás estaba bien. No, la lucha estaba buena, porque era, como decían, la voz del pueblo. Ajá, pero sí, porque si ustedes ven lo que Arnulfo Romero predicaba, era eso, el cómo estaba oprimido el pueblo, cómo los poderes que había en los cuerpos militares, pues, trataban al pueblo. Entonces, eso estaba bien, pero ustedes ven la consecuencia de las dos personas que mencioné. Los dos terminaron asesinados por lo que los relacionaron con eso. Entonces, en el caso de David Rodríguez, que le predicaba esa teología política a las personas acá en la zona, pues les decía que cuando una persona, un campesino, no moría, lo comparaba como los primeros cristianos, como ellos murieron. Entonces empezaron a hacer una mezcla bastante rara de eso. Pero siguiendo con yo estoy contando eso, estamos contando esto para que ustedes entiendan lo que pasó en la Cayetana. Allí se hizo un centro, digamos, para enseñar esta ideología, porque había personas que ya estaban involucradas y empezaron a llamar, y ahí es donde entra lo de León de Piedra también. Entonces, estos periódicos que les menciono, principalmente Rebelde, Estrella Roja era para dar a conocer el comunismo, en qué consistía, pero estaba el otro periódico que era el Rebelde, que eran lineamientos ya para los grupos, cómo organizarse. Entonces, en una de las publicaciones que ellos hacen de este periódico, ellos le dicen a la gente, como se trataba, mis compañeros, dicen, cuando usted le vaya a dar algo a esto, tenga cuidado, porque en literatura, pues que la tenían que esconder, porque si la encontraban con esto, pues ya sabían lo que les pasaba. Entonces, esa ideología ya estaba en el campesino, después que les pasó esas cosas. Pero llegamos al momento donde se empezaron a hacer cosas que creo que ahí no vamos. A este señor que Coralia Angulo le había alquilado las tierras, pues en la noche llegaron y le talaron, le cortaron varias manzanas de algodón, o sea, para afectarlo. Mucho tiempo, bueno, después quemaron unos cañales. Entonces, eso era ya un desafío grande, pero tal vez una de las cosas, para que no fueran escuchadas sus demandas, porque ahí es donde los campesinos se organizaron para exigir, o sea, tierra, la reforma agraria, es que el presidente de ese momento, que era Molina, había ganado la presidencia de una forma de fraude, porque él en las elecciones del 20 de febrero de 1972, el general Arturo Molina ganó las presidencias, pero la primera acusación fue que había ganado por fraude. Entonces, ¿a qué quiero llevar con esto? Que como se los dije, la familia Molina era una de las familias que tenían las propiedades. O sea, la familia Molina tenía 12.500 manzanas de terreno en Tecoluca. Entonces, la familia del presidente, que ese presidente era de Tecoluca, entonces, obvio, no iba a escuchar eso. Y eso hizo que se vieran más afectados los campesinos. Pues después de haber quemado esos cañales y haber hecho con las algodoneras eso, 6 meses aproximadamente después, el 26 de noviembre de 1974, llegó un jeep ahí en la Cayetana, llevaba unos policías, la Policía Nacional, que iban a buscar sospechosos que tenían esta literatura, que era el Rebelde. Y fueron requisando las casas y pues resulta que en la casa de uno de ellos, en un hoyo, encontraron esta literatura.
y no estaba la persona dueña de la casa, pero estaba el hermano. Entonces maniataron el hermano y se lo llevaban. En ese momento sonaron campanas en los montes y salieron los campesinos con machete. Y entonces rodearon el jeep y le quitaron a esta persona que se iban a llevar. Entonces, y al jeep también le hicieron pedazos las llantas. Y los soldados les tocó salir, los policías salieron huyendo, bueno, supuestamente buscando San Vicente por las montañas, donde ellos les hicieron la advertencia que dentro de 3 días llegarían, y eso fue una realidad, porque el 29 de noviembre ellos volvieron, pero ¿cuál fue el detalle? Que no iban solo ya ellos, sino que a la comunidad, al cantón, llegaron 6 camiones verde olivo, una ambulancia, y estos 6 camiones llevaban 200 soldados. Rodearon el cantón La Cayetana y empezaron a sacar a todos los hombres que habían en ese lugar. Esto fue aproximadamente ya como a las 6 de la tarde cuando sucedió esto, porque ya toda la gente, porque en ese tiempo la gente iba a los cafetales, era gente que vivía de los terratenientes, voy a decir, de como ellos llamaban la oligarquía, y ellos ya habían llegado de su jornada. Cuando sucedió esto, entonces sacaron a los hombres, los llevaron al campo, porque ellos iban armados como que iban a una guerra ya. Llevaron hasta un mortero de 51 milímetros. Y estos hombres fueron llevados al campo. Ustedes pueden ver que les mostramos dónde estaba el campo, porque donde está la tumba simbólica, pues ellos allí es donde fueron asesinados. Y rodearon el cantón, pues, y nadie, y algunas personas que vieron eso, pues se escondieron. Pero de trabajar venía una familia, la señora, el señor y un hijo de 16 años. Pues en un acto un poco desafiante, pues viendo lo que estaba sucediendo, pues decidieron llegar al cantón, pasar ese cerco militar que habían puesto. Y cuando él se iba acercando, pues le dijeron los soldados allí que estaban armados. Y el Señor les dijo, pues si ellos estaban armados, que él también podía estar armado. Pues obvia por sus palabras, pues fue llevado a la casa. Y estando dentro de la casa, empezaron a interrogarlo. Y enfrente de la señora, pues a él lo asesinaron. O sea, asesinaron al hijo también. Y ya a los demás, pues mataron a otros de los que estaban en el campo. A esta señora les pidieron los canastos, según lo que dicen. Pues dicen que empezaron a partir a las personas y las echaron en los canastos y los subieron a uno de los carros. Pues nunca supieron así en el momento dónde habían quedado los cuerpos de estas personas. Bueno, y también salieron 28 personas heridas en este lugar. Hubo un silencio de lo que había pasado, porque las personas empezaron a investigar y no se sabía, pero un diputado se interesó del caso y llevó esto a la asamblea. Llegó hasta el presidente Molina, que vino a donde estaba la comandancia de la guardia, y él empezó a investigar. Pues milagrosamente dicen que los que habían sido llevados, los vivos, porque se llevaron otras personas, porque este cantón, La Cayetana, tenía aproximadamente 500 habitantes. Después que el presidente Molina vino a este lugar, aparecieron los que se habían llevado allá por, ¿cómo se llama? No, la calle que va a dar allá, la litoral, que va por el Carago, ¿cómo se llama la zona? El Playón. El Playón. Por allá fueron a aparecer estas personas, pues todo golpeado, o sea, maltratado, habían sufrido tortura. Al caso que uno de ellos hasta pues venía echando sangre por el oído.
y poco tiempo después murió esta persona pues, de hemorragia. O sea, no sobrevivió. No sobrevivió la tortura que sufrió allá. Y también después de eso, a los 3 días aparecieron los cuerpos allá, las partes de los cuerpos por el puente Cañan, donde allí están las tumbas todavía de estas personas, porque los familiares quisieron traerlo y no se los permitieron. Hubo un silencio que nunca se supo exactamente qué es lo que pasó, pero el detalle es que la Cayetana sí ya se había vuelto un lugar de instrucción de las personas, principalmente de las AFPL. Y aquí entra una persona también que era un líder de la AFPL, donde es Leonel, alias Leonel González. ¿Saben quién es él, verdad? Leonel González. ¿Vieron quién era él? Pues su nombre real que era Sánchez Serén. Pues él fue uno de los líderes de la FPL, es presidente de la República, entonces él está, bueno, otra persona que combatió en esta zona y sí, conozco testimonios de personas que lo conocieron, la Nidia Díaz, ¿va? Porque me cuenta mi tía que cuando ellos vivían ahí abajo, llegaba ella que le pusiera inyecciones y con mucha confianza llegaba allí a que le pusiera las inyecciones, ya le decía a la tía, ahí sacarla en la cartera, pues. Ahí sacaba la cartera, pues ella ahí andaba su pistola también. ¿Va? Que entonces fue sobreviviente también ella. Sí, ella allá por, dice abajo de Amatitán, pues ella allí fue baleada, le pegaron 2 balazos y fue abandonada y fue capturada por el ejército, no recuerdo si es el 85 que sucedió eso. ¿Dónde ella cuenta sobrevivió al ataque? Sí, sobrevivió. Entonces eran personas que estaban acá. Entonces la zona de la Cayetana, pues con lo que Rolando, y aquí es lo importante de lo que Rolando nos ha dicho ahora, que la gente que murió en ese lugar era gente de León de Piedra. Yo voy a suponer, y lo voy a suponer porque analizando la situación, no hay ninguna persona de la Cayetana que haya muerto en ese lugar, o que se mencione, o que nunca se mencionaron, porque no sabemos cuántos murieron, porque usted mencionaba 2 nombres de personas que murieron allí que no están en esa placa. Solo eran de León de Piedra todos. Entonces, eran las 6 de la tarde, porque yo creo que ya habían aceptado, digamos, la ideología comunista, como posiblemente también la teología ya se lo habían inculcado. Ya estaban, entonces eran personas que supuestamente estaban siendo instruidas, que habían viajado de León de Piedra, pues están bien cerca de la Cayetana. Yo no sé si verdaderamente así, según lo que cuentan, dicen que fueron sacados de las casas. Pero yo conozco a toda mi gente, entonces eran personas que eran extrañas, que no eran que vivían en ese lugar. Entonces no sé qué verdaderamente cuando el ejército, policía, guardia y no sé si soldados también, los que llegaron allí, verdaderamente estas personas estaban en las casas escondidos, pero eran extraños de allí o verdaderamente fueron como abandonados. Al ver el movimiento, pues haya sido abandonada, la gente se haya cerrado y han quedado allí ellos. O sea, es algo que nosotros... Es una de las hipótesis que se puede manejar porque si realmente las personas no eran de la comunidad, lógico, tenían que quedar ellos... sí, porque yo veo que va a pasar algo, yo cierro mi puerta y el que no es de allí queda en la calle. Es correcto, podría suceder eso. Por lo que se sabe, o sea que todas las personas que murieron eran de León de Piedra. Entonces, yo creo que lo que Rolando nos ha comentado es bastante revelador en ese sentido, que son personas que como que quedaron abandonadas al final de todo en ese lugar, porque eso me llama la atención a mí, que solo personas de León de Piedra hayan muerto. Ellos, pero conocidas en el León de Piedra. Ajá, sí, hablamos ya de las 6 de la tarde, pues ya oscuro, donde estas personas, pues no les quedó de otra. Bueno, y esto lo estoy suponiendo, o estamos hablando de esto, no con la finalidad de dañar la memoria de una familia, ¿verdad? Sino que por los testimonios que hay de personas sobrevivientes del lugar, por lo que se escribió en algunos periódicos en el momento, porque los periódicos que había, el Diario de Hoy, el Diario
el mundo, si no me equivoco, no le dieron importancia a eso, porque la versión oficial era que allí el ejército había tenido un enfrentamiento con rebeldes, eran delincuentes los que ellos habían matado. O sea, la versión que manejaron los periódicos y la versión oficial era ese, pero la versión que cuentan las personas es lo que yo les estoy comentando en este momento. Pero algo que nadie cuenta, en ninguna fuente van a encontrar lo que Rolando nos dijo, que eran las personas del Cantón León de Piedra. ¿Va? Y es algo importante la información, porque Rolando es prácticamente conocido y cerca de conoció a las personas que perecieron ahí en eso. De que conoció a cada una de las personas que están acá. De hecho, él habla también que no aparecen esos dos. Que mencionó los nombres, ¿quiénes tres, son? Ahora, Tres. ahora son tres, porque haciendo memoria recuerdo a otro que no... ¿Cuáles son los nombres de los tres? Que no mencionó. El nombre de los tres que no aparecen era Toñito García. Correcto. Papá de José Jorge García, que ese sí aparece en la... Ahí aparece. en la ¿Y placa. el otro quién era? Y el otro tendría que ser Nino, conocido por Patecama. También. Vaya, ya Son los que surgió aparecen otro en la nombre. placa, Vaya. Entonces no fueron 6, ¿verdad? Porque una de las cosas que se habla, la masacre de la Cayetana, pero verdaderamente los registros son que solo murieron 6 personas. Pero si agregamos y la versión de que nos está contando usted, entonces estamos hablando de 9 personas. 9. Más los 28 heridos que hubieron. Sin mencionar algunos posibles difuntos que pudieron haber surgido de ese lugar de la Cayetana, porque de Ajá, ahí, no se sabe, ¿no? de ahí no aparecen víctimas que fueron asesinados, pero es probable que haya habido más de 2 o 3. Ahora, ¿por qué es importante entender, no solo para acá, Tecoluca, la parte de acá de la Cruz Verde, San Diego, por qué es importante entender lo que pasó en la Cayetana? Porque lo que allí se dio, y por eso dice la lucha de las tierras, porque es donde se empezó a organizar la gente para luchar por tierra. Los que pasaron en el conflicto armado, después se les dieron tierra, ¿verdad? A todos. Tuvieron la oportunidad, tuvieron la oportunidad y les entregaron a cada quien su parcela. El que supo agradecer, pues la conserva aún todavía, y el que no, pues se deshicieron. Ajá, entonces básicamente la lucha de esto, como le dije, los mártires de la tierra lo lograron después de los acuerdos de paz en el 92. Entonces es una cosa importante, aparte de eso, que antes de eso habían individuos que eran seleccionados pues y eran asesinados porque ya andaban en los movimientos. Pero lo de la Cayetana fue la primera vez que sucedió una masacre ya donde varias personas murieron en el mismo lugar. Entonces esto, digamos que dio inicio a una serie de masacres que, bueno, se puede mencionar aquí en la zona, ¿verdad? Aparte de eso, desde ahí comenzó de que si uno de nosotros o cualquiera persona que participa en eso lo encontraban con un papelito, con una información de eso, un panfleto o cualquiera, lo bajaban del bus, la guardia, y ahí lo asesinaban. ¿Por qué? Porque era una propaganda que la persona tenía. Entonces, tal vez algunas personas lo hicieron obligados, inocentemente le daban el papelito y ahí es por eso que los asesinaban también, ¿verdad? Tal vez no era voluntad de la persona. Y en el caso de los mayores, yo creo, sí, porque lo que usted dice tiene bastante de... las personas mayores sabemos que en ese tiempo los mayores casi no tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿va? Entonces había mucha gente analfabeta y le entregaban eso. No comprendía las consecuencias que podría tener esto. Porque muchas veces, cabal lo que ustedes dicen, la educación antes para un adulto era bastante complicada, era difícil, porque los centros escolares no estaban cerca, entonces ellos no tenían la educación flexible para poder estudiar o entender. Y fácilmente pues ellos les daban un papelito, le entregaban y ahí eran víctimas, ya eran víctimas de poder ser asesinadas. El que era descubierto lo asesinaban. Y aquí desde la zona, ¿verdad? Que podemos hablar. Bueno, usted me comentaba que hubieron varias masacres que se puede mencionar en este lugar. La masacre Peña, de acá de la finca Peña, murieron muchas personas. Según historias, ahí murieron niños, jóvenes y adultos también en una quebrada. Ellos en la masacre de Peña. Son
del parte del mismo conflicto armado que se dio eso también, la masacre, ¿verdad? También está la de San Francisco, La de San Francisco Angulo, ¿verdad? Que también, es otra de acá esa en la es otra zona. que también fueron asesinados dentro de las masacres. San Francisco Angulo también fue uno de un lugar de masacre también. Y en este caso también se vieron afectadas muchas personas. Bueno, yo se los digo porque sé aproximadamente en 1970 empezaron a venir el protestantismo, cristianismo, los cristianos evangélicos a esta zona. Entonces era una zona donde andaban ellos pues evangelizando, dándoles a conocer su religión. Entonces estas personas también fueron tachadas de comunistas y muchos perdieron la vida. Andaban instruyendo, dando la ideología comunista. Entonces, básicamente nosotros, como lo dije anteriormente, al hablar esto, no es para dañar la memoria de algunas personas, sino hablar un poco más la realidad de lo que sucedió, con la idea de que haya memoria de esto, que estas cosas no vuelvan a suceder en nuestro país, para que así no, en un futuro no vayan a estar contando otras historias donde se vuelve a repetir, porque la corta memoria que se nos olvida el pasado, lo que pasó, y empezamos a cometer los mismos errores hasta llegar al mismo punto, y es un ciclo que yo creo que no se deben de repetir acaba, porque esta zona pues se vio bastante afectada en ese sentido. Entonces, entender lo que pasó en la Cayetana es básico para todo el país, porque una cosa que parece increíble, que Estados Unidos, digamos que instruyó al ejército para que ellos pudieran reprimir estos grupos que estaban surgiendo. Y hay un famoso caso que se dio en Vietnam, donde un soldado hizo exactamente algo así, pero fue enjuiciado en Estados Unidos. Entonces, aquí este modelo fue practicado en otras masacres que se dieron en el país, la más famosa de Morazán, ¿cómo se llama? La del Mozote. Entonces, le llamaban del martillo, como tenía su nombre eso, pero había una palabra antes del martillo. Entonces, ¿Sería la hoz? no, había otra palabra que se me ha ido, que la utilizaban para estas clases. O sea, esto identificó que la forma que utilizaban para hacer la masacre era la misma que sucedió en la Cayetana. Entonces, la Cayetana dejó en evidencia todo eso. O sea, la lucha por la tierra de los campesinos, que ellos perdieron su vida, pero después de los acuerdos de paz fue una realidad eso. Como también entender dónde estuvo involucrado incluso en Estados Unidos para reprimir a la gente, pero lamentablemente la política polariza las cosas. Entonces hay versiones diferentes de lo que pasaron, porque si la persona es de ideología de izquierda, tiene su versión. Si es de derecha, tiene su versión, pero siempre, como en la religión y en la política, siempre el otro está equivocado. Y esto llega a que nunca se sepa la verdad, o a que haya esa polarización, pero hay una verdad, una realidad que casi no la quieren contar. Tergiversan cada acontecimiento que ha sucedido. De hecho, con eso, también en Achichilco pasó algo similar. Fue una emboscada, fue también como una masacre, porque en la Poza Azul de Achichilco se dio ese acontecimiento también, donde fueron unas personas asesinadas. Dentro de ellas, bueno, hay testimonios también donde se dio ese proceso, siempre con el conflicto armado. Entonces, en Achichilco, en la Poza Azul, murieron personas también, por ir a tomar agua, fueron asesinadas. Tal vez muchos tienen la parte de la historia de la Poza Azul de Achichilco, pero sí hay testimonios de ello, de que se dio eso también. Tal vez no era una masacre, tal vez fue como una emboscada para que las personas inocentes, porque niños murieron ahí, y también personas adultas, y los que se escaparon son los testimonios que se tienen dentro del conflicto armado. Pero muchas veces eso se da porque las personas salían huyendo de los lugares, porque después de eso vino el conflicto armado. Ya cuando se organizaron las injusticias sociales,
los terratenientes querían abarcar todo ello y la gente se organizó. Pero esas fueron las consecuencias. La organización también tiene sus consecuencias, pero también tiene sus ventajas, que lograron el objetivo también. Muchos de ellos tienen su tierra, pero lamentablemente, y repetimos también, que el objetivo de esto es recordar, pero no dañar tampoco, porque nosotros como historiadores, como parte de la historia, estamos aprendiendo y a la vez pedimos disculpas, por estas cosas, pero es importante, porque las generaciones que vienen, ellos van a ver todas estas historias, y las historias, y nosotros acá dentro de San Vicente, el departamento de San Vicente, municipio de Tecoluca, y a nivel nacional, se dieron muchos enfrentamientos, el conflicto armado vino a dañar muchas cosas, pero igual es para que sepan cómo es parte de la historia. Y bueno, y quiero mostrar también un panfleto que se escribió esto es de la tercera semana de diciembre de 1974. San Salvador, que se llamaba Voz Popular. Esto se llamaba la Voz Popular y si ustedes ven, bueno, si se puede ver, dice: obispos condenan la masacre en la Cayetana. Y bueno, el título, el encabezado más grande que tiene, eso tiene. Y abajo dice: UDN condena asesinato de campesinos en la Cayetana. O sea, básicamente lo que yo les he estado relatando relacionado a eso, es de información que se escribió el mismo año, como algunos detalles de las cosas está basado en el testimonio de una de las personas sobrevivientes de ese lugar, que hay un señor que dio este testimonio a un reportero de Estados Unidos. Parece que el apellido de este señor es Anaya, que él vivió esta cosa. Entonces aquí no estamos inventando en ese sentido, como también yo tengo algunos de las propagandas que les he hablado, este que se llama El Rebelde, que el nombre es, bueno, voy a ver si lo pongo más grande, que se llama Fuerzas Populares de Liberación FPL, Farabundo Martí. Entonces, este era de el panfleto ese que le encontraron a esta persona que dio inicio a eso el 26 de noviembre de 1944, que concluyó con la masacre el 29 de noviembre. Entonces, yo no les estoy inventando absolutamente nada, como también la otra literatura que les mencionaba, Estrellas Rojas, que este es el segundo. O sea, allí está la literatura que a estas personas, pues, digamos que las metió en problemas. Entonces, hemos querido, digamos, esta tarde, al contar, al hacer un análisis de la situación y visitar el lugar, darles al conocer el lugar. Bueno, también el testimonio de una persona que nació ahí en ese lugar es para que ustedes puedan conocer que lo que allá pasó les suena lejos, pero está cerca de nosotros, porque personas de León de Piedra, como también descendientes de estas personas que viven en la Cruz Verde. Así que a la memoria de estas personas, para que no se haya olvidado lo que pasó, pues hemos querido nosotros mostrarles esto esta tarde, y así esto pase a las nuevas generaciones, que conozcan de primera mano, porque Rolando, que conoció a las personas y supo, pues creo que las personas nunca habían escuchado este testimonio, y esto pues le da validez a las cosas que estamos haciendo. Así que bueno, nos vemos la próxima desde otro lugar, otra historia. El único objetivo es dar a conocer estas historias. Así que Rolando, gracias por haberme acompañado esta tarde, este día, voy a decirlo, a estos lugares, porque también Miguelito, que está interesado también en dar a conocer la historia y conocer las cosas, porque aquí todos hemos aprendido algo, ¿va?
De hecho, hemos aprendido un poquito de cada cosa, cosas que tal vez no sabíamos, pero hoy las sabemos, ¿ve? Y sabemos cómo ocurrieron los sucesos, cómo ocurrieron las cosas, y eso es lo importante, dar a conocer la historia de nuestra comunidad, la historia de nuestro cantón. Bueno, nos despedimos entonces, hasta la próxima.